Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamo Israel. Bendito seas, Yahweh, que enseñas instrucción a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, el Mesías, muchas gracias. Amén. Vamos a abrir capítulo 16 de Levítico y vamos a darle lectura. Antes de tomar nota, vamos a dar lectura para entender, sí, a través de la lectura este capítulo 16, como decíamos, uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Dice así desde el versículo 1: habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Y Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Degollará en expiación el becerro, que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Yahweh y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada,
y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Yahweh le mandó. Palabra del Altísimo, capítulo 16, estábamos leyendo para aquellos que se unen al estudio. El capítulo 16 de Vaikra. Es muy interesante ver cómo la forma, cómo nos explica de cómo el sacerdote debe entrar en el lugar santísimo. Pero una de las palabras que se repite y se repite constantemente es la palabra reconciliación. Yo no sé si usted notó que en nuestra lectura estamos repitiendo reconciliación constantemente. Primero, el orden bíblico por uno mismo y luego por la casa. Vemos también, a manera general, también la expiación por el pecado del pueblo, sí, el macho cabrío, pero también como la fiesta anual de la expiación. Sí, la conocemos con el nombre de Yom Kippurim. Iniciamos nuestro versículo 1 desde el texto de nuestra Torá. Vaidaber Adonai, Yahweh, el Moshe Aharet Motshene bene Aarón. Después de lo sucedido del capítulo 10, nos explica el capítulo 16. Aquel capítulo 10 tan trágico que nos ilustraba, ¿sí? Lamut Benadab y también Abiú, como explica la muerte. Dice Motshene bene Aarón. Bekarebatam lifnei Yahweh beyamutu. Cuando murieron, explica el versículo. Vayomer Yahweh el Moshe daver el Aarón ajija. Háblale, le dice el Eterno, el Altísimo a Moisés, háblale a Aarón tu hermano. Beal Yahweh bejol et akodesh mi bela parojet. El peneda kaporet asher Aarón velo yamut ki bene Anan haré el akaporet. Me gustó mucho conectar estos dos versículos, tanto el versículo 1, que nos explica y nos recuerda, mejor dicho, la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante del Altísimo. Pero dice, dile a tu hermano que en todo tiempo, dice, que entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en el Anán. ¿Qué es el Anán? Es la nube. Y Anán, podríamos anotar que es un sinónimo de la Shejina, la presencia divina que estaba ahí mismo. Yo apareceré a la Kaporet, le dijo. Y el Kaporet era uno de los muebles, es un mueble más, no es el Aarón HaKodesh. Estaba sobre el Aarón HaKodesh, sobre el arca sagrada. El Kaporet lo traducimos como el propiciatorio. Era un mueble que se mandó a construir luego para poder cubrir. Y la palabra Kaporet también viene de esta acción de cubrir. Como asimismo posteriormente estudiamos el día de Kippur, que viene casualmente de la misma raíz. Entonces, decíamos,
Esto ocurrió poco después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que ya la hemos estudiado en el capítulo 10. Aunque aún faltaban varios meses hasta el Yom Kippurín, el día de expiación, el Todopoderoso instruyó a Aarón en cuanto a este día. ¿Para qué? A fin de que tuviese suficiente tiempo para familiarizarse con este evento. No se lo dijo la noche anterior. Le dijo, mañana vas a hacer tremendo evento, ceremonia, ritual, como le queramos llamar, sino que con mucha anticipación empieza a familiarizarte. ¿Sí? Porque esto será ledor vador, de generación en generación, mientras el santuario se mantenga en pie. Y aparece la expresión velo. Si miramos en el versículo 2, podemos leer desde el texto de la Torá, donde dice, Bejolet el Akodesh, mi veil la parojet. Mi veil la parojet. Fíjese que está tal cual. En el santuario había dos velos, para aquellos que no recuerdan. Uno estaba a la entrada del primer compartimento, ¿se acuerdan? El otro entre los dos compartimentos. Y aquí se hace referencia al segundo velo, como lo explica el escritor a los Hebreos capítulo 9, verso 3, que estaba delante del caporet. Lo decimos en hebreo, es el propiciatorio. Le dejo de tarea Éxodo 26, versos 31 y 32 para profundizar un poquito en el caporet. Entonces, era delante de este velo, de este parojet, como explica el texto, donde se paraban los sacerdotes para ofrecer el incienso sobre el altar del incienso. Y delante del propiciatorio, por la ubicación, ¿sí? No podían mirar a través del velo, pero sabían que del otro lado estaba el arca con el propiciatorio encima, donde el Kadosh Baruj Hu había prometido encontrarse con su pueblo. Si lo analizamos en Shemot, en Éxodo capítulo 25, si quiere acompañarme, anote el capítulo 25 de Shemot, Éxodo, versículo 22, dice así: de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los de Israel. Una instrucción para Moisés, para estar atento y saber que ese era un punto de encuentro. Las figuras de los querubines bordadas en el velo, dijimos que no podían ver hacia el otro lado, pero podían ver la figura que estaba bordada sobre el parojet. ¿Y qué representaban? Para ellos representaban a los ángeles que están delante del trono del Altísimo. El velo, podríamos decir, que los protegía de esa Shejiná que podrían ser, consumidos por ese fuego. Pero al mismo tiempo les permitía llegar muy cerca del Altísimo. Shtei querubim, los dos querubim, explica la Torá, deben haberles hecho recordar a los querubines ubicados a la puerta del Edén. Si nos remontamos al Bereshit, al Génesis, capítulo 3, versículo 24, después de haber pecado, nos explica el texto sagrado, Adán Bejabá, Adán y Eva, no pudieron pasar más allá de esos querubines. ¿Se acuerdan el relato? Pueden estudiar también en nuestro canal de YouTube el estudio sistemático de Génesis. Los sacerdotes tampoco podían ir más allá de donde estaban los querubines, simbólicos, claro, y entrar en esa presencia del Altísimo. Entonces, decíamos, esto debe haberles causado una profunda impresión en cuanto a la santidad del Altísimo. Solo el gran sacerdote de Israel, o el sumo sacerdote como se le conoce, podía entrar en el lugar santísimo, allí, en ese lugar, solo brevemente una vez al año. ¿Qué le parece? Es impresionante estudiar de entender la profundidad de este capítulo 16 de Vaikra. Durante todo el año, nos explica la Biblia, durante todo el año la sangre de las víctimas era llevada al santuario y era rociada, explicábamos en el estudio del capítulo 4 de Vaikra, que era rociada Sheba Pamim, 7 veces delante del Altísimo.
y hacia el velo del santuario. Eso está en Levítico 4:6 y Levítico 4:17. En los casos cuando el sacerdote ungido o toda la congregación hubiese pecado, inmediatamente detrás del velo estaba el arca con las tablas de la Torá. Debido a la Torá se rociaba la sangre. Ya estuvimos explicando, yo se lo estoy repasando, estamos refrescando la idea. Todo esto ya lo hemos explicado, el por qué estaban las tablas de la Torá dentro del arca, explicamos todo esto. Pero claro, el lema es: obedece y vivirás. Desobedece y morirás. ¿Sí? Esta regla tan simple. Y esa era la sentencia. Como hasta la fecha entendemos que de todo lo que hacemos hay una retribución, tanto de lo bueno como de lo malo. El acto de rociar la sangre, explicábamos la vez pasada, era el reconocimiento de la autoridad de esa instrucción. Podríamos decir una forma de pago simbólico de todas las demandas, las exigencias. La obediencia es lo mejor que hay. Sin embargo, la sangre rociada nunca llegaba, ¿sí? Hasta, simbólicamente hablando, nunca llegaba hasta la instrucción. ¿Por qué? Porque se interponía el velo, ¿verdad? En realidad el velo era el que protegía. Y ahora en el día de expiación, cuando se apartaba el velo y se rociaba sangre en el lugar santísimo, la sangre tampoco llegaba hasta la Torá. El propiciatorio la cubría y allí quedaba la sangre. ¿Sí? No es que se corría el propiciatorio y se metía la sangre dentro del arca, no. Allí quedaba en el propiciatorio. Entonces, si usted analiza conmigo todo este procedimiento en el orden correcto, como lo explica la Biblia, vamos a encontrar cantidad de simbolismo para nuestras vidas. Y de claro, la aplicación espiritual, que es lo más importante. Según Romanos 3:25, el Altísimo puso al Mashiach como propiciación, literalmente para que fuese como un caporet, como un propiciatorio, para que me vaya siguiendo la idea. O sea, Mashiach es nuestro caporet, es nuestro propiciatorio. Y por su sacrificio perfecto, trae salvación. ¿Sí? Ya entendemos eso y hay muchos temas también que pueden escuchar, sobre todo en la sección de discipulado, ¿sí? Que son los temas para iniciar. Pero de este modo se reconoce la autoridad de la instrucción, la autoridad con la honra debida. Los sacerdotes entraban en el santuario llevando la sangre de un animal degollado, y por virtud de ella, porque en realidad lo vemos como un elemento, dice Hebreos capítulo 7, versículo 16, Mashiach, según el poder de una vida indestructible, entró no con sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Una vez para siempre, versículo 12 del capítulo 9, para que usted lo anote también, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿cuál es la invitación? Según Hebreos 4:16, que se nos invita a entrar por la fe, a través de la fe, allí, en ese lugar. Entonces, se abre el camino nuevo, ese camino de vida, a través del Mashiach, y podríamos decir el camino de la obediencia. ¿Sí? El camino de la obediencia es el camino de la vida, y es un camino garantizado. No hay otro camino. Take it or leave it. Tómalo o déjalo. Obedece y vivirás. Desobedece y morirás. Entonces los que así lo sigan aquí tendrán el privilegio de vivir en su presencia una vida mejor, una vida saludable. Fíjese que Mashiach, en 1 Corintios 11, versos 24 y 25, está registrado que en uno de los actos simbólicos que con tanta profundidad dijo el Mashiach: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido,
Y el Brit Hadashah, en mi sangre, esa renovación de pacto. Y justamente tiene que ver con esto que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, sabemos que el Kiddush y esa copa que el Mashiach ilustró, nos recuerda también este paso tan importante que el pueblo de Israel aprendió a través de la historia y la formación como nación. Entonces, otro punto que marca es Aarón HaKodesh, o el Kodesh, como le llaman, que es el arca. Debajo del propiciatorio allí estaba, y estaban Aseret HaDibrot, los 10 mandamientos, el fundamento mismo del trono de Yahweh, sus preceptos. En el arca confluían justicia y misericordia. Aquí la justicia y la paz se besaron, dice el Salmo 85, versículo 10. En este lugar el Eterno se revelaba. Allí estaba el lugar secreto del Altísimo. Entonces, el arca y el propiciatorio, como nos explica este capítulo, eran el centro de todo el sistema de sacrificios. Qué interesante, ¿verdad? Pero ¿por qué le dijo esto? Nos explicamos. Porque no tenía que morir. Si leemos, a fin de que no muera. No debía de morir. No era el plan de que esta persona muriera. Y esta precaución nos recuerda el desastre que había sobrevenido, sí, sobre los hijos de Aarón, por causa de no hacer las cosas correctamente. Eso está en Levítico 10, versos 1 y 2. Entonces, volviendo al tema del Anam, de la nube, el Eterno le había prometido a Moisés que se encontraría con él en Éxodo 29, 42, a la puerta del tabernáculo de reunión, en el altar del incienso también delante del velo, Éxodo 30, 36 y Números 17, 4. Y claro, como se lo expresa aquí, directamente delante del propiciatorio, Éxodo 25, 22, que ya lo leímos, y le dejo de tarea Éxodo 30, verso 6. Entonces la presencia de la nube sobre el propiciatorio no implica de ninguna manera que el lugar santísimo, ¿sí?, hubiera sido oscuro, porque en la nube estaba la Shejina. Le voy a dejar unos versículos que están en todo el Tanaj, primero de Reyes 8, 10 y 11, y segundo de Crónicas 5, 13 y 14, como así también les dejo Apocalipsis 15, 8. ¿Sí? Entonces la Shejina, evidencia visible de que el Eterno estaba en verdad con su pueblo, ¿sí? Y reposaba sobre el propiciatorio. No era algo que ellos creían ver, sino era algo visible, literalmente. No era algo que algunos lo veían y otros no. Al hombre le puede parecer que el Eterno mora en la oscuridad, pero el Eterno es luz, dice la Escritura, y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1, verso 5. Dice Primera de Timoteo 6:16, que él habita en luz inaccesible. Qué profundo, ¿verdad? Entonces, al revelarse a su pueblo, el Eterno siempre veló su Shejina, su gloria, con un reemplazo de un Anán, de una nube, a fin de que todos estos mortales se percataran de su presencia y, sin embargo, pudieran resistirla, que era lo más importante. Acuérdense de Éxodo 16:10, Éxodo 19:9, un relato muy interesante sobre la entrega de la Torá. Éxodo 24:16, Éxodo 34:5, Éxodo 40, versículo 34 y 38. Tantas porciones, ¿verdad? Bezot yabo Aarón el HaKodesh, befar ven bakar lehatat, be'ay leola. Dice nuestro versículo 3 en el texto: con esto es que entrará Aarón en el santuario. ¿Con qué? Con un becerro, ven bakar, para expiación, en realidad por pecado, y un carnero, leolá, ay leolá, por holocausto. O sea que ya explicamos que se debía de consumir completamente. En este capítulo,
Moisés usa la expresión santuario para referirse al Kodesh HaKodashim. Hago la aclaración, la palabra santuario que utiliza Moisés es para referirse al lugar santísimo. Y tabernáculo de reunión, ¿para qué? Para indicar el lugar santo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo de reunión podían ingresar, pero en el lugar santísimo no. ¿Sí? Esta es parte de la estilística que estudiamos en la exégesis y en el estudio de lo que Moisés dejó trazado a través de este libro. Un becerro para expiación, punto número 1. En el caso de ofrecerse juntos, el sacrificio lehatat por el pecado, leolá por el holocausto también, se presentaba primeramente la ofrenda por el pecado. Esto ya lo estuvimos estudiando, ¿sí? Lo repasamos. Esta ofrenda exigía la víctima más noble. Por lo tanto, la ofrenda por el pecado era un becerro y el holocausto era un carnero. Dice el versículo 4, que tonet vad kodesh ilvash umiknese vad yiyu al besaro uvavnet vad yagor umitznefet vad isnof bigdei kodesh em berachatz bamaim et besaro ul besham. Una vez que se lavaron, explica el texto hebreo, después se volverán a vestir, pero con otro bigdei kodesh, otras vestimentas sagradas. Inicia nuestro versículo 4 hablando del Ketonet Bad Kodesh, esa túnica sagrada o túnica santa. Al principio había tan solo unos pocos sacerdotes, y el sumo sacerdote generalmente ayudaba a los sacerdotes comunes en el servicio. Cuando aumentó el número de sacerdotes, el gran sacerdote de Israel cumplía menos frecuentemente esta función. Finalmente, llegó a ser la costumbre que los ayudara solo, ¿sí? Beyom Shabbatot, en los días sábados. También el Rosh Hodesh, ¿sí? El Rosh Hodesh, que es las lunas nuevas, y Shalosh Regalim. ¿Quiere anotarlo? Shabbatot, los días de reposo, el Rosh Hodesh y Shalosh Regalim. ¿Qué Shalosh Regalim? Son las 3 fiestas, ¿sí? Anuales obligatorias. Me imagino que ya las conocen, ¿no? Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, solamente aquí tradicionalmente llegó posteriormente a apoyar a los sacerdotes. Entonces se consideraba a los otros sacerdotes como representantes de él, del sumo sacerdote. Cuando oficiaban, su servicio era acepto como si el sumo sacerdote mismo lo hubiese realizado. Pero no podían oficiar en su lugar en el día de la expiación. ¿Sí? Las fiestas, las demás fiestas, podían ellos tranquilamente hacer el servicio, el trabajo, pero no Beyom Kippur, en el día de expiación. Vayan usted tomando nota de todo esto, porque aquí aprendemos también mucho de lo que fue la formación de nuestro pueblo Israel. Entonces, él era el sacerdote por excelencia, Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Y cuando oficiaba, llevaba esas vestimentas pertenecientes a ese cargo tan excelso. Por eso es que las vestimentas del Cohen Agadol eran muy diferentes a los de los sacerdotes. Y estas costosas vestimentas, digo costosas porque eran demasiado costosas, ¿sí? No solo estaban adornadas con oro y piedras preciosas, como explica Shemot, Éxodo 28, sino que también estaban bordadas con los colores del santuario y con hebras de oro puro. Le dejo de tarea Éxodo 28 para que lo estudie. Entonces, vestido de esta manera, el sumo sacerdote, podríamos decir que representaba al Mashiach, simbólicamente hablando, ¿sí? Aquel del cual dependía el pueblo. Y me estoy remontando al capítulo 16 de Vaikra. ¿Sí? La salvación de Yahweh, ¿de dónde vendrá? Y ellos esperaban la salvación, el perdón de pecados. Entonces podríamos decir que está cargadísimo de simbolismo y de conexión con la era mesiánica. En el día de expiación, el sumo sacerdote en persona, literalmente oficiaba en todas las fases del servicio, ayudado por los otros sacerdotes,
¿sí? Como ya sabemos, pero dirigía los servicios matutinos, dirigía los servicios vespertinos, ataviado con todas estas vestimentas sagradas, pero al realizar el ritual especial del Yom Kippur, llevaba la santa túnica de lino, que está en nuestro capítulo 4. ¿Sí? Entonces mucha gente lo lee de corrido, entiende lo poco que entiende, ¿sí? Porque lo lee todo de corrido, pero no analiza ni compara. Hay cosas que explica el texto hebreo que muchas veces en el español no lo podemos encontrar. Y justamente por las traducciones e interpretaciones correctas que hacen. Pero esta expresión, si analizamos nuestro versículo 4, está mencionando a un día particular. Anótese el verso 23, ¿sí? De este capítulo 16. El verso 23, que dice: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Ahí está la respuesta. Entonces, Ketonet Vada Kodesh, es muy importante entender, esta túnica santa se parecía a las túnicas de los sacerdotes comunes, a excepción de los bordados jaspeados de aquella, ¿no? Entonces probablemente era una textura más fina que las túnicas de los otros sacerdotes. El sumo sacerdote, nos explica la Biblia, se cambiaba de vestimenta varias veces durante el mismo día, lavándose todo el cuerpo cada vez que se cambiaba. A la primera luz del día, según afirma la tradición hebrea, se quitaba sus ropas personales y vestía las vestimentas sagradas. Así ataviado, dirigía los servicios regulares de la mañana, el shaharit. Y terminando este servicio, se quitaba las vestiduras sagradas para colocarse la túnica santa, que está en nuestro versículo 4, a fin de oficiar en los servicios especiales del día. Luego se la quitaba para volver a ponerse las vestimentas sagradas para el servicio vespertino, que está en nuestro verso 23 y 24. Entonces, al concluir se ponía sus vestidos personales para retirarse del recinto sagrado del santuario. Entonces, vestido, ¿sí?, con sus vestimentas sagradas, el sumo sacerdote, podemos decir que representaba al Mashiach delante del pueblo, ¿sí? Mientras que vestido de la túnica santa simbolizaba al Mashiach como mediador y representante del pueblo delante de Yahweh. Entonces, todo esto de la vestimenta es muy importante entenderlo, procesarlo, comparar, analizar todo el simbolismo bíblico que encontramos. ¿Sí? Incluso hay estudios hasta antropológicos del libro de Levítico, muy interesantes, sobre todo este procedimiento que se llevaba a cabo y cómo llegó a tener tanto peso en la historia de la salvación. Dice nuestro versículo 5, Umeet adat bene Israel, ikach shene serei zim lehatat be'ai lehat leola. Estoy en el verso 5 del capítulo 16. De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero, leola, para holocausto, dice. Fíjense que dice para expiación, o sea, Aarón debía tomar 2 cabritos de la congregación para hacer expiación. Y esto no era común, era el servicio diario y se exigía un becerro como ofrenda por el pueblo y no una cabra, como dice Levítico 4:14. Pero el día de expiación era diferente de todos los otros días. ¿Sí? Holocausto también, ¿sí?, debía ofrecerse un carnero en holocausto, así como se hizo para la consagración de Aarón en nuestro capítulo 9, verso 2 de Vaikra. Versículo 6. Ve'ikrib Aarón et para hatat asherlo, vehiper vadou vadveto. Fíjese que explica, Veikrib, se acercará, traerá, ofrendará, podríamos traducirlo, o hará traer, ¿sí?, por la forma, por el sistema de construcción hebrea. Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa, dice. Interesante. Hará traer Aarón, ¿sí?, consecuencia. Por eso hablamos de un sistema hebreo causativo.
Aarón no debía degollar el becerro en ese momento, sino que debía presentárselo al Altísimo en la puerta del tabernáculo para que Elohim lo aceptase. Verso 11. Dejaba el becerro junto al altar del holocausto, listo para ser ofrecido cuando llegase el momento. Pero me impactó la porción, sí, de nuestro versículo 6, que dice Uvad Veto. ¿Qué es Veto? Su casa. Esto está muy interesante. El becerro debía ser ofrecido por Aarón y su familia. Solo él debía oficiar en esta ocasión solemne. Y debía estar libre de toda mancha de pecado a fin de simbolizar debidamente a ese papel de mediador, como explicábamos, que Mashiach, como si fuera un Mesías. Los otros sacerdotes ayudaban, pero no ofrecían ningún sacrificio. Él era el responsable. En realidad, aquí podemos ver la responsabilidad individual, vamos a verlo desde este punto de vista, de cada uno de nosotros al acercarnos al Creador. Nuestra responsabilidad cae sobre nosotros. Yo no puedo depender de la fe de otro, ¿verdad que no? No puedo depender de la fe de otro, eso no sirve para nada. Sin embargo, aquí podemos ver cómo él también traía una consecuencia, según sus actos, según su preparación. Dice el versículo 7, Belakajet shenea serim ve'mitotam lifnei Yahweh petajo el moed. Bevlimotam. Y echará suertes también. Pero los dos machos cabríos, Aarón debía tomar estos animales, presentarlos al Altísimo, ¿dónde? Petach o el Amoed, en la puerta del tabernáculo de reunión, donde permanecían mientras echaban suertes sobre ellos, como explica nuestro verso 8. ¿Por qué se hacía esto? Esto se hacía poniendo dos objetos con inscripciones en una urna u otro receptáculo y luego se los sacaba. De esa manera la selección quedaba en manos del Altísimo, y en tiempos muy remotos se usaban pedazos de madera con inscripciones que marcaban uno para Yahweh, Adonai, y otro para Azazel. Posteriormente se hicieron de materiales más nobles, incluso, explica la historia hebrea, incluso llegaron a hacerse de oro. Según el pueblo de Israel, los machos cabríos debían ser tan parecidos entre sí como fuese posible conseguirlos. Para evitar la confusión, luego de haberse echado suertes, se colocaba un cordón escarlata en los cuernos del macho cabrío para Azazel y un cordón en el cuello del macho cabrío para Yahweh. Así era posible distinguir claramente entre los dos. ¿Sí? Me estoy remontando a tiempos bíblicos. ¿Y cuál era el procedimiento a seguir? Entonces, la Azazel, o por Azazel, como explica el texto bíblico, algunos piensan que ambos machos cabríos representan a Mashiach en dos fases diferentes de su expiación. Sin embargo, no pocos piensan que representan dos fuerzas opuestas, y como uno es parte para el eterno y el otro debe ser para el mal, ¿sí? La acusación, no sé, llámele Yetzer Hará, el mal que cada persona lleva en sí mismo. Esa acusación que hace que muchos también terminen en el pozo. La gran mayoría de las versiones dejan sin traducir la palabra hebrea Azazel, porque no hay en realidad unanimidad, podríamos decir, de opinión en cuanto al significado de la palabra Azazel. Sí tenemos que entender que muchos, incluso modernos comentaristas, sostienen que Azazel es un espíritu maligno. Casi todos están de acuerdo en que el significado de la raíz de esta palabra, Azaz, significa el que quita, y más específicamente el que quita algo, por una serie de actos. Otros sugieren que la palabra Azaz es una combinación de Ez, que significa cabra, y Azal, que significa partir, irse. La cabra que se va. La cabra, ¿sí?, que parte, podríamos decir.
Así como un macho cabrío era para el Eterno, un ser personal, el otro animal debía ser también para un ser personal. Y puesto que evidentemente existe aquí lo que llamamos en el estudio una antítesis, la posición más lógica sería la de pensar que Azazel está en oposición al Altísimo, no que es el Altísimo mismo. Y por lo tanto, no puede ser sino la adversidad. Hay muchas creencias y muchos puntos, sí, incluso grandes historiadores y comentaristas, incluso teólogos también han llegado a afirmar sobre la no existencia del llamado diablo o demonio, sino a partir del ingreso del pueblo de Israel o el pueblo judío en Babilonia. Como quien dice que la historia del pueblo de Israel hasta la entrada a Babilonia no existía el demonio, no existía el diablo. Esa era la supuesta creencia, por la falta de evidencia en los textos bíblicos, y que a partir de el zoroastrismo y toda la influencia demoníaca de estas religiones, asimiló el pueblo judío la creencia del Satán. En realidad, lo que entendemos es que fueron diferentes procesos en la historia del pueblo de Israel. Y sabemos que Azaz o Azazel representa aquel opositor, aquel del cual ellos se libraban también. Porque en realidad, si analizamos todo este evento del capítulo 16 de Baikra, es con fin de obtener el perdón y la salvación. El versículo 9 dice: la suerte por Yahweh. Aarón debía ofrecer el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Yahweh como ofrenda por el pecado del pueblo. Versículo 15. Y dice nuestro versículo 10: mas el macho cabrío. Fíjese, el contraste entre los dos animales es completo. El macho cabrío de Yahweh era degollado, el de Azazel no lo era. La sangre del macho cabrío de Yahweh era llevada al santuario y era rociada. Y no así la sangre del macho cabrío de Azazel, puesto que no era muerto. Siempre se quemaba sobre el altar la grosura de la ofrenda por el pecado. Eso ya lo estudiamos. Y así se hacía con el macho cabrío para Yahweh, según nuestro verso 25 del capítulo 16. Pero evidentemente no se hacía así con el macho cabrío de Azazel. Y muchos se preguntaron, ¿por qué? La sangre del macho cabrío para Yahweh era capaz de limpiar, dice el verso 15-16. El macho cabrío de Azazel contaminaba. Versículo, lo leemos, 26. ¿Qué dice? El que hubiere llevado al macho cabrío de Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después podrá entrar en el campamento. Hay un contraste entre los dos animales y es absoluto. Anótese los versos 20 y 21. Pero, como decíamos, la palabra que golpea es reconciliación. Reconciliación. Hará traer Aarón el becerro, versículo 11, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Este becerro, nuestro verso 11, ya había sido presentado al Altísimo en el verso 6, ya lo estudiamos, y ahora se lo acercaba para que fuese sacrificado, antes de que Aarón pudiese estar preparado para hacer expiación por otros. Tenía que hacer expiación por sí mismo. Y ya lo hemos estudiado esto, que de una o de otra manera yo no me puedo desvivir por los demás, sabiendo que mi vida se va al pozo. Yo no puedo tratar de hacerme el buen samaritano cuando en realidad mi vida se está destruyendo. No sirve de nada eso. Si realmente yo quiero estar bien con el Altísimo, tengo que estar bien conmigo mismo. Esa es la mejor garantía. Si yo estoy bien conmigo mismo, si yo realmente estoy pleno y estoy, como decimos en hebreo, meushar, alcanzo la verdadera felicidad, no soy un infeliz.
entonces por el Altísimo. Muchas veces las religiones hacen que la gente se desenfoque y que se lleve por cosas externas, por apariencias, por acciones, entre comillas, que en realidad no llevan a nada. Puedo darle de comer a mucha gente, puedo ayudar a muchos, pero no ayudarme a mí mismo, y con todo me iré al pozo. Entonces, lo importante, nos explica el texto, era que él tenía que estar bien consigo mismo para poder llevar a cabo este trabajo. ¿Cómo tratar de ayudar o cómo querer ayudar al otro cuando uno está mal? Versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Fíjese que tomaría brasas, dice, ¿sí? Lleno de brasas de fuego del altar. ¿Se acuerda de eso? El fuego del altar, un fuego que no se podía apagar, un fuego santo o sagrado, podríamos decir. Se había degollado el becerro y su sangre tenía que ser guardada por uno de los sacerdotes en una vasija. Antes de entrar en el santuario con esa sangre, Aarón tomaba brasas del altar del holocausto y llenaba su incensario. Tomaba también 2 puñados de incienso para colocarlos sobre las brasas una vez que entrara en el lugar santísimo. Procedimiento. ¿Dónde? Dice el texto, detrás del velo. Y esta era la primera vez que Aarón oficiaba en el lugar santísimo. Era también la primera vez que oficiaba vistiendo la túnica santa. Hasta ese momento podemos entender, según el estudio bíblico, había vestido las otras vestimentas, había hecho la expiación por otros, pero ahora tenía que vestir las vestiduras de la anabá, de la humildad, implorando misericordia, primero por sí mismo, y luego por el pueblo. O sea, su papel había cambiado totalmente. Y esto es importante en muchos corazones, que se planteen un cambio, pero no un cambio simplemente superficial, solamente en cosas que me convengan, sino un cambio realmente que nos lleve a un crecimiento. Según la tradición del pueblo de Israel, el sumo sacerdote pasaba la semana anterior al día de expiación en una habitación reservada para él en el lugar donde se alojaban los sacerdotes, a fin de dedicarse a la preparación, a la reflexión. ¿Para qué? Para repasar cuidadosamente todos los detalles de ese servicio. Como quien dice, ensayando. No podría menos que preguntarse cuál sería el significado de ese servicio que iba a realizar. Comenzaba a comprender el significado del cambio de vestimentas, el cambio de posición. Comprendía el significado de despojarse de las vestiduras reales y pasar hasta detrás del velo a la presencia misma del Altísimo. ¿Podía comprender él eso? Desde luego que sí. Parece poco probable que el sumo sacerdote pudiese oficiar en el servicio más importante del año sin tener al menos alguna comprensión del verdadero significado. ¿Cómo mandar a alguien, sí, como carne de cañón, perdóneme la expresión, al frente de batalla si no estaba preparado? Por eso era mucho tiempo que se le dejaba para que realmente pueda cumplir con esta función. Entonces, dice el versículo 13, Venatán el Ketoret, el Aesh Lifnei Yahweh. El Ketoret sabemos que es el perfume, ¿no? El incienso. Una vez apartado el velo, solo el incienso separaba a Aarón de la presencia del Altísimo. Trate de imaginarse usted este cuadro. Fuera del tabernáculo, las oraciones del pueblo de Israel ascendían con ese perfume del incienso. Por eso David Amelech dice que como el Ketoret asciende, así las oraciones suben. El simbolismo, ¿verdad? Y por fe, claro, ellos también entraban con Aarón en el lugar santísimo. Por esa fe que acompañaba a este hombre. La sangre del becerro
Belakach midan apar, dice el verso 14, Beizabetz bao al penea caporet. Dejando el incensario en el lugar santísimo, Aarón volvía al atrio a buscar la sangre del becerro, y con el asperjamiento de su sangre, primero sobre el propiciatorio y luego 7 veces delante del mismo, concluía el servicio del lugar santísimo. Así, dice el verso 17, había hecho expiación por sí y por su casa. Libre de pecado, entonces llegaba a ser un representante idóneo, como un mediador. O sea, aquel que no tiene pecado, aquel puede abogar. Pero ¿cómo defender a veces cuestiones y situaciones cuando en realidad la gente lo único que hace es meterse en lo que no le importa? Una de las cosas que entendemos a través del estudio de la Torah es la mitzvah de Mejá. Pero momento, Mejá, la reprensión y la corrección, viene cuando uno ha experimentado ese crecimiento, esa madurez espiritual y digamos esa fuerza y madurez, como querer corregir a otros cuando en realidad uno no se autocorrige, ¿verdad? Pero es bueno criticar, es bueno burlarse para muchos, ¿sí? Y digo bueno en el sentido de que es fácil, a eso me refiero. El macho cabrío de nuestro versículo 15, Beshahatet Seira Hatat. ¿Por qué Hatat? Porque era por el pecado, por la falta. Luego de haber concluido el servicio del par, del toro, del becerro, como dice Ben Abacar, Aarón traía el macho cabrío de Yahweh, que era para la expiación por el pecado del pueblo, y lo degollaba. Entonces llevaba su sangre dentro del lugar santísimo. Yo le estoy explicando todo el procedimiento, y allí rociaba, ¿sí?, así como había rociado la sangre del becerro, una vez sobre el propiciatorio y 7 veces delante del mismo. Rociaba la sangre del macho cabrío en los mismos lugares donde había rociado la sangre del becerro. Verso 16. Vejiper ala Kodesh, mitumot bene Israel, umipi shehem lechol hatotam, vejen yasele oel moed, ashogenitam betoch tumotam. Esto está interesante porque nos habla de una purificación, nos habla de una limpieza. Así hará una expiación, voy a traducir nuestro verso 16. De esta manera, y con esta sangre hará expiación por el lugar santo. De principio a fin, los servicios del santuario eran esencialmente una obra de expiación. Por eso hay que entender todo esto. En cada paso de los servicios del santuario se hacía una expiación por el pecado. Punto número 1. En cualquier momento del año, cuando un pecador presentaba su ofrenda y confesaba sobre ella sus pecados, se hacía una expiación por él y era perdonado. ¿Sí? Ya dijimos, la sangre de la ofrenda, por el acto de quemar parte de ella también sobre el altar, y también algunas veces por el hecho de que el sacerdote comiese parte de la ofrenda. El pecado era transferido simbólicamente al santuario. Sin embargo, tenemos que entender que no se había logrado así la expiación total. Aunque sus pecados habían sido perdonados, la persona debía continuar en el camino de la obediencia. Si no lo hacía así, y si en el día de expiación no afligía su alma, como dice Levítico 23, versos 27 al 29, todos esos pecados que habían sido perdonados volvían sobre él y tenía que morir. Ezequiel 18, versículo 24. Ezequiel 33, versículo 13. Su única seguridad, su único bitajón estaba en perseverar hasta el fin. Entonces, y solo entonces, podía esperar la salvación. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a Mateo 24. Verso 13. ¿Por qué cree que dijo esto Mashiach? Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tomado de la enseñanza de nuestro libro Levítico, de la historia del pueblo de Israel. De aquel que perseveraba y de aquel que se encaminaba en la santidad, debía de permanecer
Es como decimos muchas veces, afirmar algo, comentar o decir algo, es fácil, ¿verdad? Pero sostenerlo es más difícil. Sostener lo que se dijo es muy difícil. Mucha gente habla y luego cambia. Y luego se tiene que arrepentir de todo lo que dijo, de todo lo que se comprometió a hacer. Aquí vemos que realmente había un pago, una retribución para aquel que persevere hasta el fin. Y podemos decir que un punto, un tope era el día de expiación. Por eso se ha convertido en un día tan importante para el pueblo de Israel. Como punto número 2, en el día de la expiación, o el día de la expiación final a nivel profético, ¿sí? Y completa de todos los pecados confesados y perdonados durante el año, la sangre del macho cabrío de Yahweh simbólicamente quitaba esos pecados del santuario, haciendo asimismo expiación por el recinto. Vamos a decir que eran como manchas, simbólicamente, de toda la gente que llegaba al santuario. Pero ese santuario era limpio en el día de expiación. También el santuario quedaba libre de pecado. Levítico 16, versículo 17 y verso 20. El Rosh Hodesh de Tishri se tocaba el shofar. Hoy lo conocemos como el día de la aclamación, Yom Teruah, para llamar la atención del pueblo a los 10 días posteriormente, el día de la expiación. Sí, 10 días después, el 10 de Tishri, sí, se celebraba, Números 29:1. O sea que los 9 días que transcurrían entre las dos fechas eran días para escudriñar el corazón, de prepararse para ese día de expiación. El día del juicio, que sellaría el destino de cada uno, era muy importante. El pueblo de Israel ha creído que en ese día se sella quién va a vivir y quién va a morir. ¿Sí? Por eso es que muchos hacen diferentes afirmaciones, pero todas están conectadas con el día de la expiación. Verso 17. Bechol adam lo yeye ve'oel moed vevo'o lechaper bakodesh atzetzo behiper vado uvat veto uvat kol echal Israel. Sí, kol que al Israel es toda la asamblea, pero fíjese que dice nuestro verso 17, Bechol adam lo yeye, o sea, ningún hombre, en otras palabras. Durante este servicio de la sangre del becerro y del macho cabrío en el lugar santísimo, el velo que los separaba del lugar santo estaba corrido. De esta manera, cualquier persona que estuviese en el lugar santo podría ver lo que ocurría en el lugar santísimo, pero esta prerrogativa exclusiva del sumo sacerdote, ¿sí?, era el único que podía comparecer ante la presencia del Altísimo. Por eso dice ningún hombre. Entonces la prohibición aquí presentada se aplica en los versos 12 hasta el 16, que tratan de todo lo que es el sumo sacerdote, el servicio en el lugar santísimo. Entonces el pueblo esperaba ansiosamente afuera, ¿sí?, oír las campanillas de ese manto del sumo sacerdote en el día de expiación. Había entrado en el lugar santísimo vestido de blanco para rociar la sangre y en forma simbólica también para quitar así para siempre el registro de todos los pecados cometidos. Pregunta: ¿aceptaría el Altísimo y con él los aceptaría a ellos? Cuando se retiraba del lugar santísimo y volvía a vestir sus vestimentas, el pueblo oía el sonido de las campanillas y agradecía. Eso era un momento de mucho regocijo, muy solemne. Verso 18. Veyatza el David tzveyach, asher lifnei Yahweh behiper alav, velakach midan apar umidam azair, benatan al karnot amizveyach sabib. Seguimos con el procedimiento. Saldrá al altar. Todavía no había terminado el trabajo. Luego de haber purificado el lugar santísimo, de haber concluido su servicio allí, entonces Aarón también debía purificar el tabernáculo de reunión, es decir, el lugar santo, del verso 16.
Entonces tenía que salir al altar del holocausto y allí tenía que tomar sangre del becerro y del macho cabrío, y con ella tenía que purificar el altar de todas las inmundicias de los hijos de Israel. Verso 19. Según la tradición hebrea, se mezclaba la sangre del becerro con la del macho cabrío en una misma vasija. No hay nada escrito, pero esto es una tradición ancestral. La estructura gramatical que vemos en el versículo parecería corroborar esta afirmación, ¿sí? Si lo vemos del texto hebreo. Además de colocar la sangre sobre los cuernos, porque fíjese que dice el verso 18, al karnota misbeyach sabib, sobre los cuernos del altar alrededor. Así se puede traducir literalmente el texto hebreo. Entonces, podemos comprender fácilmente la razón por la cual era necesario purificar los altares del santuario terrenal. La sangre de los holocaustos, de las ofrendas por el pecado, había sido rociada sobre ellos. En el caso de los holocaustos, de las ofrendas por la transgresión, la sangre había sido rociada sobre el altar mismo. Eso está en Levítico 1:5, 1:11, incluso en Levítico 5:9. En el caso de las ofrendas por el pecado, había sido colocada sobre los cuernos, Levítico 4:7 y 4:18 y 25. Del altar del incienso se dice que Aarón debía hacer expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, ¿no? Para expiación. Éxodo 30:10. Y en cuanto al altar de los holocaustos se dice, saldrá al altar que está delante de Yahweh y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Sí, estoy leyendo Levítico 16, versos 18 y 19. Compárelo con el verso 20 también. Entonces, todo esto nos lleva y nos conecta también con lo celestial, con lo espiritual. Sabemos que hay un templo, sí, un santuario terrenal, pero también la Biblia nos habla de un santuario celestial. Versículo 20, dice el texto, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Después de todo ese procedimiento, tenían que acercar el macho cabrío vivo. Fíjese que me llamó la atención donde dice cuando hubiera acabado. O sea, una vez que acabó, la sangre del macho cabrío de Yahweh, que era ofrecido en el día de expiación, purificaba el lugar santísimo. El lugar santo, incluso los altares, el altar del holocausto, de todas las inmundicias de los hijos de Israel, de todas sus rebeliones y de todos sus pecados, dice el verso 19. Entonces, el pueblo ya había recibido el perdón por estos mismos pecados al haber presentado en el servicio diario sus ofrendas personales por sus pecados. En esos casos la sangre era puesta sobre los cuernos del altar del holocausto y la persona se iba perdonada, ¿sí? Obtenía perdón. Se afirma varias veces que el sacerdote tenía que hacer por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Lo estoy tomando de Levítico 4:26, 4:31 y 4:35. Sin embargo, aunque el pecado era perdonado, el registro del pecado permanecía hasta el día de expiación. ¿Sí? ¿Sí me va siguiendo? Entonces, cuando era borrado, era el día de expiación. Era como que llevaba un registro. La persona era perdonada, pero finalmente perdonada completamente era el día del perdón, como se le conoce, Yom Kippur. Entonces, al realizarse esto, la expiación del santuario estaba concluida. Dice el verso 21, Besamach el Shete Yado o Yalab al Rosh Hasair Ahaí, Beid Vada Alav et Kol Avonot Bnei Israel, Bet Kol Pishehem Lechol Hatotam, Benatanotan el Rosh Hasair, Beshilach Beyad Ish Itat Mitvara. Él estaba vivo, dice, Ahaí, mientras el sumo sacerdote había estado ocupado en hacer la expiación con el macho cabrío de Yahweh, y mientras limpiaba el santuario con la sangre del animal, el macho cabrío de Azazel estaba atado junto al altar, sin tener parte alguna en este servicio.
Le llegaba su turno solo después de haberse completado la expiación con el macho cabrío de Yahweh. Verso 20. Luego de haberse acabado la expiación del santuario, del tabernáculo de reunión y del altar, el sumo sacerdote, después de haber limpiado ese santuario, salía con esos pecados a la puerta del tabernáculo, donde estaba esperando el macho cabrío de Azazel. Ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesaba sobre el animal los pecados y los transfería así del santuario al macho cabrío, quien debía transportarlos al desierto, lejos, lejos, y no volver nunca más. En realidad, simbolizada, aquí vemos mucho simbolismo, ¿verdad? Por eso hay que estudiar muy detenidamente estos procedimientos. La Biblia nos dice que el Mashiach finalmente habrá de purificar el santuario, quitando de allí todos los pecados confesados y perdonados, y pondrá estos pecados sobre el mismo mal de donde vinieron. Y este será declarado culpable de todo el mal y de todo lo que se ha cometido. La Biblia nos habla de un castigo final, de un juicio, y se conecta perfectamente con todo esto que se llevaba una vez al año. Pero claro, la Biblia lo está hablando de manera terminal. O sea, dice la Biblia el fin del pecado, que acecha y que mata a la gente y la aleja del Creador. Pero fíjese que dice el texto de nuestro estudio, lo enviará, Shilach. Literalmente lo expulsará, lo echará. Y este mismo vocablo hebreo se usa en los casos de divorcio, por ejemplo, Deuteronomio 21:14, Deuteronomio 22:19 y 22, Jeremías 3:8. O sea, es una palabra fuerte. Y así como se espanta una bestia peligrosa o repulsiva, así también se envía el macho cabrío al desierto. ¿A dónde? Al Midbar. Una vez en el desierto, el macho cabrío podía morir o no, porque los hebreos pastoreaban sus rebaños en el Midbar, un término hebreo que puede significar un lugar deshabitado donde vivían las fieras. De hecho, la costumbre del pueblo de Israel menciona, ¿sí?, una tradición de despeñar al macho cabrío, pero aún en este caso su muerte no desempeña alguna parte en la ceremonia de los sacrificios. En contraste con el macho cabrío de Yahweh, el de Azazel era enviado vivo fuera del campamento israelita. Su muerte eventual no era en manera alguna de sacrificio o hecha por los israelitas. Simplemente lo dejaban libre. Lo llevaban muy lejos. Venasá Asair alav et kol abonotam el eretz gizera. Beshilach et Asair amidbar. Perdón, Bamidbar. Al desierto. Fíjese el verso 22. Todas las iniquidades. Kol abonot. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Los israelitas sabían que habían pecado y que no alcanzaban la norma de lo que el Eterno esperaba de ellos. Sin embargo, durante el día de expiación habían tenido una demostración visual de todo ese completo alejamiento de los pecados que habían confesado y que les habían sido desde luego perdonados durante el año que había terminado. Podían ver también la bondad de Yahweh al haberles preservado la vida. Ellos sabían que no merecían el favor que les había sido extendido. Sin embargo, por la sangre derramada del sacrificio de ese día de expiación, el mismo registro de sus pecados perdonados había sido raído del santuario. Al contemplar la partida del macho cabrío de Azazel, ellos eran testigos del último acto del drama, ¿sí? Porque es como una ilustración. Y de esta manera alejaba la condenación. Esto es muy importante entenderlo porque muchas veces la gente entiende lo que quiere entender, ¿verdad? Según su nivel de fe.
pero también de estudio y de dedicación. Y dicen, el Altísimo en realidad clavó la ley, las instrucciones en el madero, para nunca más acordarse de ella. Es una blasfemia, ¿verdad? Ya sabemos que eso es totalmente incorrecto, porque en realidad ese enunciado es la lista de acusaciones que en un momento, nos explica el libro de Levítico capítulo 16, son completamente quitadas por el Mashiach, para nunca más, como dice el profeta, enviarlos al fondo de la mar y nunca más acordarse de ellos. Todas las faltas. Sin instrucción no viviríamos, no podríamos sobrevivir sin instrucción. Por eso es importante entender qué es lo que el Eterno demanda y pone a disposición nuestra. Kolabonot, todas las iniquidades serán alejadas, toda condenación será alejada. O sea, una nueva oportunidad de vivir. Entonces, verso 23, se quitará las vestiduras de lino. Y estas vestiduras, llamadas también en el verso 4, las túnicas santas de lino, dijimos que solo se usaban en este día. ¿Cuál? Día de expiación. Aarón se las ponía al entrar en el lugar santísimo con el incienso en la mañana de ese día. Luego de haber concluido la obra esencial de esta mediación, se quitaba la vestidura de lino y se ponía las otras. Luego lavará su cuerpo con agua, dice el verso 24. ¿Sí? O sea, Aarón se había relacionado con el pecado. No había quedado contaminado hasta el punto de necesitar ofrecer un sacrificio por el pecado. Sin embargo, tenía que bañarse, después de lo cual ponerse sus vestimentas sagradas. Luego ofrecía el holocausto vespertino habitual, y tanto para su persona, en primer lugar, como para su casa, y recién después el pueblo. No al revés. Primero el pueblo, después su casa, y por último, mi vida espiritual. No. Entonces, con esto comenzaba este ciclo que nos ilustra la Biblia para un nuevo tiempo de crecimiento, un nuevo ciclo, una nueva etapa, si usted quiere. Verso 25, Bet hele bajatat y actira misbeja. Esa grosura también se tenía que quemar. Y no se quemaba sino hasta el momento, nos explica el verso 25. La grasa de los sacrificios ofrecidos por el pecado durante el día, versos 11 y verso 15. Incluso el verso 26, el que hubiere llevado el macho cabrío también necesitaba, ¿sí?, limpiarse. Verso 27, dice, Ve'et para hatat, bet seira hatat, asher uvaet damam, lechaper vakodesh, yotzi el michutz la mahane, וזרפו באש את אורותם, ואת בשרם ואת ברשם. Qué interesante, el becerro, punto número 1, pero el seir también. Par beseir, beyahat, juntos, tanto el becerro como el otro animal. ¿Sí? ¿Qué requería la instrucción? Que fuesen quemados michutz la mahane, fuera del campamento. Los cuerpos de estos dos animales, cuya sangre dijimos que era introducida en el santuario por el sumo sacerdote para la remisión de los pecados. Shaul vio en esta práctica el simbolismo del Mashiach. Hebreos capítulo 13, versículos 11 al 13. Padeció fuera de la puerta y nos amonesta a salir a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Me estoy basando en las palabras de Hebreos 13, versos 11 al 13. Verso 29. De ahí talajen lejucat olam, será un precepto perpetuo, estatuto perpetuo. Bajodesh shevi beazor la jodesh teanu et nafshotehem, bechol melachalo tasu, aesrach, beagar hagar, betojehem. Kibayom ase yechaper aleem, letaer etchen mikol hatatehem, lifnei Yahweh titaru. Shabbat Shabbatom, ilachem beinitem et nafshotehem. Otra vez, jucat olam. O sea, lo harán de generación en generación.
El día de expiación, partiendo de nuestro verso 29, era el único día de ayuno en todo el año. ¿Sí? La aflicción, como dice Hechos 27:9, que lo llama el ayuno. Se refiere a Kipur. Los otros ayunos sabemos que fueron añadidos posteriormente, no fueron exigidos por el Creador, ni tampoco recibieron su aprobación. Pero el pueblo acostumbró a hacerlo. Isaías 58, 3 al 7, Zacarías 7, versículos 3 al 10. En los días de Mashiach había 29 ayunos en el año. ¿Sí? Época bíblica. Además de 2 días de ayuno por semana. Afligiréis vuestras almas, dice el texto bíblico. Y esto es mucho más que ayunar. ¿Sí? Es mucho más que eso. No es dejar de comer. Yo ayuné, estoy ayunando. No sirve de nada eso. Hay muchas cosas más importantes que ayunar. ¿Escuchó? Es necesario que cada alma coopere en la obra de purificación. Dejar de comer, un mal pasar, golpearse el pecho para luego hacer lo mismo. No es ninguna garantía. El sacerdote podía hacer expiación solo en la medida en que Israel confesaba sus pecados e imploraba la ayuda del Altísimo. Solo los pecados confesados, los pecados por los cuales las personas habían presentado sacrificios durante el año, eran los que podían ser expiados por el sumo sacerdote. Y este día proporcionaba simbólicamente la oportunidad anual de lograr que los pecados fuesen borrados para siempre. Y vuelvo a repetir, no a través de un ayuno. ¿Sí? Con esto sacudimos toda la religiosidad de la gente que se esconde detrás de simples obras, pero que no van acompañadas de ningún fundamento. Y es un tiempo aceptable este que nos ilustra para el pueblo de Israel, de un crecimiento y de poder levantarse para seguir adelante. Verso 31, Yom Shabbatom, o sea, Shabbat Shabbatom y la Hem, será para ustedes un día de reposo, literalmente un sábado de sábados, o sea, un descanso de descansos, un gran día de fiesta espiritual. Dice el verso 32, dice, Bejiper a Cohen Asher Yimshach, aquel que fuera ungido, Oto, de Asher Imale et Yado, Lejajen Hatat Aviv, Belabashe Vigde Abagad Vigde HaKodesh. Aquel que fuera ungido, en primer lugar, que porte estas vestimentas sagradas. El sacerdote y su servicio habían de continuar luego de la muerte de Aarón. Eso es lo que está explicando. Otro sacerdote tenía que entonces ser ungido, consagrado al oficio de sumo sacerdote, para ponerse la túnica santa de lino. Y de esta manera desempeñar el cargo. Entonces, Levítico 16 podemos ver que es tan profundo. Uno de los grandes capítulos de la Biblia, decíamos, donde se revela de una forma impresionante y hermosa también a la vez, el plan de salvación. La historia de la salvación. En sus 34 versículos podemos ver escondidas algunas de todas estas cosas tan recónditas del Altísimo para con el ser humano. Como decíamos, la profundidad de significado, de simbolismo que se revela en cada una de estas ceremonias descritas, nos revelan que detrás de todo ello está el autor de la salvación. Entonces tenemos que esforzarnos para llegar a comprender cada una de estas enseñanzas. Yo les animo a seguir estudiando, acompañándonos y caminar juntos por el libro de Levítico. Vamos a darle gracias a nuestro Abba Kadosh por la oportunidad que nos dio de poder analizar juntos y estudiar este capítulo 16 de Vaikra. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la oportunidad de poder cumplir este precepto, de ocuparnos del estudio de la Torá. Te pedimos, Boreolam, que sigas dando instrucción, dirección
sobre todas las cosas, sabiduría y entendimiento para poder aplicar, Padre bendito, cada uno de estos valores, Abba Kadosh, que tú nos transmites, estos principios, Padre bendito. Beshen Yeshua, HaMashiach. Te damos muchas gracias. Amén. Que así sea.